Queremos escuchar lo que está diciendo Lugo, el senador en el Congreso Nacional, sobre lo último ocurrido. Adelante, Rocío Pereira, desde allí. Enfrentamiento. Sí, creo que nunca hubo enfrentamiento. Yo creo que fue una gran cortina de humo para esconder la resolución de la Corte. Y creo también que afirmamos como Frente Guasú siempre el gran fracaso que ha tenido la Fuerza de Tarea Conjunta, y esta es una de las demostraciones más evidentes de que ha sido un fracaso, y se justifica lo que nosotros siempre hemos dicho, que ese proyecto de ley que creó la Fuerza de Tarea Conjunta realmente no tiene razón de ser en este momento. Hay que dejarle encargado a la Policía Nacional con fuerzas profesionales y especializadas para que realmente puedan garantizar la seguridad en todo el país y sobre todo en la zona norte, como el resto de nuestras propias leyes. Los familiares de Delio Morínigo inclusive sospechan, senador, que esos escritos que le llevaron a los familiares donde supuestamente hablan de los restos de Delio Morínigo inclusive pudieron haber sido plantados por los mismos agentes de la FTC, dudan de la legitimidad de esos textos. ¿Usted cree que esa cortina de humo que menciona sobre el desempeño de FTC también alcanzó a eso que veíamos primeramente en la mañana ayer con la aparición de esos textos? Yo creo que queda una gran tarea ahora a los investigadores, a los medios de prensa, también a la clase política, poder dilucidar realmente qué ha pasado ayer en nuestro país, sobre todo en la zona norte del país, y toda esa serie de informaciones, incluso contradictorias, que hoy se van a conocer. Gracias, senador. Bueno, me voy a acercar a los otros legisladores que están acá también para tener reacciones. Ahora el senador Fernando Lugo va a verificar también el quórum existente en la sala, porque al parecer no hay quórum. ¿Escuchamos? 14 miembros en la sala de sesión, y sin el quórum correspondiente se levanta la sesión. Se levanta la sesión ordinaria convocada para hoy. Solamente 14 legisladores, solamente Castiglioni y Oscar Salomón de la bancada colorada presentes también, la mayoría ausentes los colorados en esta sala. Me voy a acercar también a otros legisladores, en particular al senador Hugo Richard. Quería consultarle su análisis con respecto al desempeño que mostraban ayer las fuerzas de tarea conjunta, senador. Primeramente en la mañana comunicaban ellos el supuesto fallecimiento de Delio Morínigo sin presentar un cuerpo a la familia. Posteriormente se hablaba de un enfrentamiento con un supuesto avistamiento de los efectivos de EPP. Sin embargo, después ellos terminan confesando que era realmente una tarea de hostigamiento, de amedrentamiento en la zona, más de 20.000 tiros disparados, ningún detenido. ¿Qué evaluación hace de todo eso? Voy a ir primero por dos posibilidades para después hacer una crítica, ¿verdad?, al tema. Primero, cortamos la comunicación del Congreso y volvemos a Aníbal en el norte. Sí, señora, y están ingresando más vehículos, ambulancia en este caso, y más vehículos militares, por sobre todo Mabel, la audiencia. Y queremos decir esto. Me pasan el dato de que ayer, tras el tiroteo, encontraron una mochila táctica, en su interior algunas municiones, alimentos y también una toalla ensangrentada. Todo eso estaba dentro de la mochila. Sí, una mochila que en su interior tenía alimentos no perecederos, también municiones, algunas ropas y una mochila ensangrentada. Lo que se presume entonces, en consecuencia, Mabel, es que esta persona responsable de esta mochila táctica está herida y, bueno, en su desesperación dejó todo eso, ¿verdad? Porque en eso tiene sus principales elementos. Aníbal. Y ¿por qué no tan, señor? La percepción que teníamos con todo lo que ayer sucedía, principalmente en horas de la tarde, es que la FTC estaba arremetiendo con mayor fuerza. ¿Eso también se puede percibir en esta jornada? ¿Hay desplazamientos de las tropas? ¿Están ingresando? Sí, totalmente. Boscosa? Totalmente, y nos cuentan también que el área de búsqueda se redujo a 100 hectáreas. ¿De las 1000 inicialmente? Sí, se redujo a 100 hectáreas. Ya se alejaron un poquito más del Cerro Guaraní, que en principio el fin de semana y el lunes, el inicio de semana, era el foco, o era sea el centro de operaciones. Ahora se alejaron un poco. O sea que tácticamente, Aníbal. Y ahora. Perdón. No te decía. Y ahora se están trabajando en esas 100 hectáreas, Roberto, y si es que vale el término, están haciendo el apriete, están apretando, están asfixiando. Claro, a eso quería llegar. Hasta reducir al mínimo el área de búsqueda.
Sí, porque eso era lo que se percibía ayer. Ahora con el dato que vos nos das, podemos entender, Aníbal, que tienen ya un objetivo aún más específico. Sí, totalmente. Aníbal, y esto que decías de que encontraron la toalla con sangre, asociamos directamente con aquella información inicial de que ellos creían que uno de los integrantes de esta célula del EPP, la más importante aparentemente, efectivamente quedó malherido. Probablemente, señor. Y otro dato que manejamos es que si bien están el sábado se confrontaron con integrantes de primera línea, no se puede decir que están todos, sino el 70% de los principales referentes. Eso sí, hasta ahora no sabemos quiénes fueron. Aníbal, ¿Quiénes son de esos líderes principales? Una consulta con respecto a esta mochila táctica, información extraoficial, por supuesto. ¿En qué lugar encontraron la mochila después del tiroteo de anoche, de ayer a la tarde, ahí en la zona de Villaú, en la estancia de Pané? Presumimos que justamente es en esta misma área, por eso se redujo el área de búsqueda a 100 hectáreas nada más y que, como decía, están haciendo el apriete y la reducción de esa área, esa zona de búsqueda. Y suponemos que sí, efectivamente fue después de ayer, en horas de la tarde, aunque no sabemos también si estamos hablando del mismo herido del sábado pasado. ¿Hay indicios de que en la zona hay algún campamento, además de esta mochila, o es un lugar totalmente aislado de todo donde se encontró esto? ¿Indicios que hayan tienda de campaña en el lugar? No nos hablan de un campamento, por lo menos yo no tengo el dato de que se haya encontrado esa mochila en un campamento. Simplemente me pasaron el dato de que se halló una mochila táctica, en su interior ropa, como así también municiones, alimentos no perecederos y una toalla ensangrentada. Aníbal, hay datos que nos llaman la atención y que por lo menos son novedosos. Uno de ellos, la incursión de las Fuerzas de Tarea Conjunta y un operativo nocturno, aunque ayer el vocero decía que esto lo vienen haciendo hace tiempo ya y que trabajan las 24 horas. Y el otro tema es la movilización del EPP en horas diurnas, a pleno sol y en zonas que, bueno, tienen bosques, pero también tienen zonas bastante descampadas. Totalmente, sí señor, pero es por eso que se rodeó la zona boscosa, porque ellos, los del EPP, no se van a exponer para salir al descampado porque van a ser presa fácil de las fuerzas de seguridad. Evidentemente, si es que verdaderamente están rodeados, permanecen allí, porque digamos es mayor la protección que van a sentir, se van a sentir más seguros en ese lugar, antes que exponerse. Bueno, se redujo, decías, el área de búsqueda de los miembros del EPP del Primer Anillo a 100 hectáreas. Eso es más manejable, digamos, de acuerdo a la cantidad de efectivos que tienen las Fuerzas de Tarea Conjunta y a todo el despliegue que están haciendo ahora. Totalmente, señor, mucho más manejable, y probablemente los puntos ciegos que se tienen también desaparecieron, porque ese era el temor. Como decíamos al inicio de este contacto, Fito, es imposible rodear toda esta zona debido a su extensión. Evidentemente van a quedar algunos puntos ciegos que pueden ser utilizados por los criminales para su escape, porque conocen perfectamente el terreno. Y hay que decir también que ayer en horas de la tarde se confirmó, y ya entrada la noche incluso se confirmó la venida de más personal de seguridad, principalmente de policías que están en las diferentes áreas aquí de influencia de todo este operativo, entiéndase a Mambay, Canindeyú, San Pedro, están reforzando las distintas comisarías para una eventual asistencia a los que están ahora en los montes y apostados en la vera de la Ruta 3. Aníbal, vos que sos un avesado conocedor allí de la zona norte y estás en contacto permanente con los militares, con los líderes de la FTC, ayer uno de los expertos graficaba un escenario probable ya en el campo táctico operativo y decía que hay 3 variables que se pueden presentar y que también la FTC debe manejar tácticamente. La última hipótesis, la tercera que él diseñaba, era la de la inmolación, es decir, un enfrentamiento directo con el EPP, pero el requisito, decía él, conociendo un poco el modus operandi de la guerrilla y los terroristas, es buscar un lugar simbólico para que en caso de que sean abatidos, ellos queden como héroes para la gente a la que representan. El otro escenario era que se dividan en diferentes grupos
y que de esta manera pretendan justamente ocupar esos puntos ciegos que vos referías. Y el primero es que un anillo eventualmente pueda confrontarse para que otros dos escapen con los líderes. ¿Qué hay con respecto al manejo táctico de las operaciones allí, de lo que se pueda saber, Aníbal? La información que se tiene, Roberto, es que este grupo con el que se confrontó el último sábado se dio en dos. Ahora justamente para, digamos, distraer la atención de las fuerzas de seguridad o por supuesto también dividir en dos la búsqueda. Y otros hablan de que probablemente uno es el que está, digamos, decidió ser el animal, la pieza de caza, si es que vale el término, la frase, Roberto, con tal de proteger a sus principales líderes. Y lo de la inmolación que decías, eso es categórico. Recuerdo que alguna vez el señor Luis Alberto Lindström nos comentaba que en sus conversaciones con los miembros del EPP durante su cautiverio, ellos decían que nunca iban a entregarse, que preferían matarse antes que fuesen tomados por las fuerzas opresoras. Aníbal, para graficar un poco el área donde estarían en este momento concentrando la tarea, 100 hectáreas vendrían a ser 10 cuadras por 10 cuadras, digamos, si pudiéramos ponerlo en un espacio cuadrado, digamos, graficarlo con una figura geométrica, serían 10 cuadras en cada lado de este cuadrado. 10 por 10 son 100, sí. Porque una cuadra es una hectárea. Tal cual, señor. Así mismo, sí. O sea que se redujo muchísimo el área en la cual están operando. Muchísimo. Es un dato importantísimo. Pero hay que decir que cuando llegamos acá bien temprano, algunos helicópteros de la Armada, son 4 los helicópteros de la Armada que ayer por lo menos estuvieron con los sobrevuelos y con los disparos disuasivos. Esta mañana vimos a uno nada más sobrevolar, pero hace bastante tiempo ya que este helicóptero bajó nuevamente. No sabemos por qué, no tenemos explicaciones del por qué. Evidentemente esas explicaciones, si es que se puede, nos las va a dar el teniente coronel Simón Leguizamón, el vocero, a quien seguimos esperando. Bueno, un dato más que importante, 10 cuadras por 10 cuadras sería el espacio en el cual se redujo ahora la búsqueda y el trabajo de las fuerzas de tarea conjunta. Un dato también, Aníbal, que nos interesaría saber en el momento que lleguen a hacer esta conferencia de prensa, tiene que ver con los documentos que se presentaban ayer a la familia de Delio Morínigo. ¿Son documentos que se encontraron así originalmente con esos espacios en blanco o se entregaron de esa manera a los medios y a la familia para de alguna forma guardar algunos datos que puedan ser delicados? Lo segundo, Fito. Porque hablaban de instrucciones de pago. Para... de ahí. Esos documentos datan de diciembre, finales de noviembre, inicio de diciembre, cuando el EPP empezó a negociar con la familia Blatz y con los Heber para la liberación tanto de Franz como de Werner. Y ahí se establecían algunas condiciones, montos probablemente, y es por eso. Y esos mismos escritos se encontraron en este campamento del último fin de semana, hojas ya humedecidas, y bueno, y eso se rescató, eso se envió al laboratorio forense, se tapó esa parte donde se habla de las condiciones, las exigencias, y porque evidentemente eso no es del interés, en este caso, de la familia de Delio Morínigo, y mucho menos también que trascienda a los medios de prensa. Esa es la explicación que nos dieron. Ah, bueno, está confirmado entonces eso, por supuesto, mencionaba seguramente montos, y esas son cuestiones muy delicadas a la hora de darlas a conocer. Aunque sabemos, Fito, que en total se llegó a pagar $1.250.000. Sí, es la información que se maneja justamente. Aquí nosotros en estudios vamos a tratar de mostrar el área en la que ayer estaban trabajando, estaban operando con estos tiros intimidatorios. Estamos viendo aquí en el extremo derecho de la pantalla, donde está la marca roja, el lugar donde estaban ubicados ayer los colegas de distintos medios de comunicación, en la entrada prácticamente del camino de esta estancia, la estancia de Pané en Ubillaú. Hay un monte a la mano izquierda, digamos una isla de árboles y después una extensión ya un poco más considerable de árboles a la mano derecha. Pero también hay zonas bastante descampadas. Lo que hizo ayer la Fuerza de Tarea Conjunta es
realizar un barrido de toda la zona boscosa, Aníbal, y hacer allí todos los disparos intimidatorios. Y en ese lugar habrían encontrado esta mochila. No puedo precisarte el lugar del hallazgo de esa mochila, Fito, Sí. porque No, se presume. no tengo el dato. Sí, se presume, ¿no? Pero puede haber sido en otra zona también, ¿verdad? Porque 100 hectáreas, digamos, puede haber sido como en Claro. en una de las puntas, ¿verdad? Claro. Ahora, lo que vamos a hacer aquí, yo sé que vos no tenés en este momento la imagen, lo que le voy a pedir a la directora del programa es que en algún momento trate de agrandar un poco más las imágenes, no acercar más, sino alejar un poco más ahí. ¿Por qué? Porque toda esta zona está rodeada por lugares descampados y por eso preguntaba yo cómo se movieron a plena luz del día en zonas descampadas si estaban de alguna forma bajo el asedio, bajo el control de las fuerzas de tarea conjunta. El lugar que estamos observando tiene una extensión considerable de árboles, pero está rodeado de cultivos o de zonas de pastoreo que están prácticamente limpias de árboles. Podemos alejar un poco más incluso, alejamos un poco más la imagen si se puede, la imagen de Google, y ahí tenemos un panorama incluso Limpio. más claro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo llegaron a este punto a plena luz del día? Me voy a acercar a la pantalla. ¿Cómo llegaron a esta zona cuando todo el resto del territorio, del área geográfica que estamos observando está prácticamente descampado? Es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Porque estaban en otro lugar, estaban en Cerro Guaraní, estaban en un lugar muy, muy difícil de llegar por las condiciones geográficas y también por la cantidad de bosques que había. Pero aquí, el lugar donde nos dicen las fuerzas de tarea conjunta que manejan información de inteligencia y que por eso se centraron aquí e hicieron disparos intimidatorios, es un lugar que está rodeado prácticamente de pasturas. Y eso es lo que en algún momento tendrían que explicarnos los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, que bueno, están concentrados en otra tarea en este momento. ¿Cómo, Fito? ¿Cómo es la interrogante, perdón? Ellos estaban en Cerro Guaraní. Sí. Que no es Que muy Aníbal me lejos va a de la decir, zona de Aníbal me va a decir, donde se claro, produjo el no es muy operativo. lejos de No es este muy lugar. lejos de esta Cerro zona. Guaraní en Arroyito, Aníbal, ¿es así? No, para nada. Es colindante, decía ayer Justiniano, Cerro Guaraní Colindante, sí, con la están- estancia de Pané. Colindante Sí. era, corta distancia, Sí. decía Justiniano. Sí. Y para la noche, por supuesto, que se pueden movilizar, pasar de unas isletas, le dicen. Sí. Hay muchas islas boscosas. Que podrían ser lo que estamos Islas. observando aquí. Aquí tenemos una, aquí Exactamente. tenemos otra. Y aquí tenemos por otra. supuesto, hay informes de inteligencia y también hay que decir que la Fuerza de Tarea Conjunta tiene nuevos elementos tecnológicos que les permiten Excelente. ver muchísimas cosas más que probablemente nosotros a simple vista no vamos a ver. Sí. Pero fíjate, Fito, bajo la hipótesis que estás diseñando, que ahora hayan reducido Sí. el área, implica que efectivamente ellos fueron también avanzando conforme a la proximidad que pudieran tener con el grupo criminal. Y si bien en el mapa se puede observar ciertas facilidades, quizá en el terreno hay mayores dificultades. Digo, supuesto. entre una pastura y la zona boscosa, allí tendríamos que ver las distancias Por y demás. supuesto. Pero para nosotros lo nuevo hoy, Aníbal, es que hayan reducido de las 1000 hectáreas que se manejaba inicialmente al 10%. Sí. Una consulta más, Aníbal. ¿Hay algún cauce hídrico en las cercanías por el cual ellos podrían movilizarse? Porque siempre se maneja esa hipótesis de que en algún momento ellos se mueven por El río. Ipané. El río Pané, ¿verdad? ¿Qué tan lejos está ahí de la zona? No, prácticamente cruza todo el área, todo el departamento. Ese es el más caudaloso y el más importante aquí en el departamento, el Ipané. Y por supuesto hay muchos arroyos también que desembocan todos en el Ipané. Sí, porque también es una posibilidad de movilizarse a la noche a través de las aguas del río y así también no ser detectado. Si no estoy equivocado, este podría ser el cauce del río Ipané. Si no estoy equivocado, está muy cerca del lugar donde ahora o donde ayer estaban operando. Aníbal, acá nuestra percepción puede ser totalmente distinta a la que vos podés tener estando en el terreno. Lo que normalmente te dicen los integrantes de la FTC cuando uno hace consultas desde la capital
Estando allí, vos podés percibir, y quizás sea una valoración muy subjetiva la que te pido, pero podés percibir efectivamente de que hay un cerco, por más de que sea metafórico esto, pero de que están arrinconando al grupo criminal. El cerco como tal, el acorralamiento, el cubrir todo el radio, todo el área, me parece complicado, me parece difícil. Pero lo que yo sí percibo es mucho entusiasmo. Ahí esa puede ser Mucho también una señal. entusiasmo. Sí, eso percibo, eso se percibe en los efectivos, tanto policiales, de la policía como de los militares también. Y en cuanto al aumento, se los ve confiados. sí, y en cuanto al aumento de tropas, mayor despliegue